Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Los versículos del 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a hablar en esta tarde acerca de transformación. Y es porque hemos estado en los pasados domingos y aún en los estudios bíblicos estudiando acerca de lo que es la formación espiritual del creyente. Y hemos dicho que precisamente el propósito de Dios no solamente llevar nuestra alma a estar en la presencia de Él eternamente y para siempre, entiéndase, en el reino de los cielos, sino también que en esta vida, ¿verdad?, antes de ese gran evento definitivo de estar en la presencia de Dios, podamos también ser de bendición. La Biblia dice que nosotros los creyentes se nos compara con luminarias en el mundo y se nos dice que somos la luz del mundo, pero precisamente la luz radica su grandeza en el hecho de que es diferente y de que impacta el lugar. Así que dentro de una masa de pecadores de las cuales Dios nos ha llamado por su gracia, Él toma estos pecadores y no solamente los justifica y los perdona para llevarlos a su presencia, sino que también Él va comenzando y trabajando una transformación de nuestras vidas, de manera que podamos actuar de acuerdo al carácter de Cristo y podamos movernos de acuerdo a Cristo, porque todo lo que somos y seremos se lo debemos a Cristo. Y Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 29, Él es el primogénito entre muchos hermanos, entendiéndose que Él es el modelo, Él es la autoridad. Él tiene una preeminencia en todas las cosas. Así que nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, estamos llamados a vivir por Cristo y estamos llamados a vivir para Cristo. ¿Y cuál va a ser el efecto de esa vida transformada? Óigame, pues, beneficio y de amor, no solamente para su familia inmediata, que son los que viven bajo su propio techo, sino también para la sociedad y para la iglesia, de manera que Cristo sea glorificado a través de nuestras buenas obras. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El apóstol Pablo, dirigiéndose a este magno libro o esta magna epístola, ¿verdad?, porque caería en la categoría de epístola, ¿verdad?, por causa de la manera en que se identifican los libros del Nuevo Testamento, pero la verdad es que su extensión nos diría que tiene más características de un documento, de un libro, que de una epístola. Y lo que contiene es precisamente el maravilloso plan que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, los que hemos creído. Porque los primeros capítulos del libro de Romanos tratan acerca de la universalidad del pecado. O sea, todos los hombres están bajo pecado, sean judíos o sean gentiles, no importando, todos están bajo pecado. Y él, haciendo cita del salmista, dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Pero por otro lado también habla no solamente de la condición en la cual nos dejó Adán, la desobediencia de Adán, que es esa naturaleza pecaminosa, sino que nos habla acerca de dónde nos ha dejado Cristo, los que hemos creído en Él. Porque así como por la desobediencia de un hombre vino la muerte a toda la humanidad, así por la obediencia de uno vino la vida eterna para todos los que creen en Él. O sea, que es Cristo. Adán nos dejó un caos. En Jesucristo, por medio de la fe,
nos justifica delante de Dios, nos reconcilia delante de Dios, nos da la esperanza de la vida eterna y también nos transforma, que es lo que nosotros queremos en esta tarde, pues dedicar nuestra atención. O sea, Él nos ha justificado, te repito, Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho santos delante de su presencia, pero también esa fe no es simplemente un ejercicio intelectual, ni tampoco una mera tradición, sino que es el poder de la palabra de Dios operando en nuestras vidas de manera que nos transforma. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 que habla acerca del que somos, hemos creído por medio de la fe, y que el evangelio mismo es poder de Dios para salvación. O sea, nos salva, pero también, mis amados hermanos, el evangelio es tan poderoso que transforma al ser humano que ha puesto y dedicado su vida a Cristo. Así que el capítulo 12 viene a ser la parte práctica, luego de toda una exposición magistral teológica acerca de lo que es el pecado, lo que es la gracia, lo que es la doctrina de la elección, la predestinación, de todas aquellas bendiciones que Dios ha dado a los creyentes. Aquí ahora entonces procede a llevarnos a lo práctico, o sea, cómo todas esas verdades de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, de lo que Dios ha operado en nuestra alma, se traduce en nuestra vida diaria. Y aquí el capítulo 12 comienza primeramente con una exhortación, es como una urgencia y al mismo tiempo es una petición. Y dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, está hablando aquí utilizando un lenguaje de adoración. Y usted sabe lo que es adorar en términos religiosos. En términos religiosos, adorar es presentar la debida reverencia y nuestro debido servicio y consagración al objeto de nuestra fe. O sea, estoy dando una definición académica en términos de lo que sería adoración. Repito, es presentar nuestra debida reverencia, nuestra debida consagración y nuestro servicio al objeto de nuestra fe, que es en este caso, lo que una persona crea. Y ciertamente todos en la vida, quiero decirles que todos son adoradores de alguna manera. El problema está en el objeto de su adoración. Y les digo porque hasta la persona más secular y la persona que se cante más atea y más modernista es un adorador. Lo que ocurre es que está adorando lo incorrecto. ¿Por qué? Porque partiendo de la premisa de la definición que yo le acabo de dar, que es mostrar reverencia, mostrar consagración, mostrar servicio a lo que es el objeto de su fe, pues en este caso entonces muchos son adoradores y algunos son adoradores de sí mismos. O como dice la Biblia, amadores de sí mismos. O sea, vivimos en una cultura en donde existe un tipo de pensamiento donde el hombre se adora a sí mismo, el hombre se pone en el centro de todas las cosas y todo lo que hace es para él, para él, para él, para él, como si no lo que estuviese a su lado no existiera, y no solamente lo que está a su lado, mucho menos existe lo que está arriba en los cielos. Él es el centro, solamente toma decisiones basados en sus conveniencias, basados en sus deseos, en sus carnalidades, en su propio egoísmo, porque Él es el centro. Ahora, lo triste es que ese tipo de adorador se va a encontrar con la dura realidad de que esa deidad que Él adora, que es a sí mismo, es sumamente engañosa, es sumamente inestable. Y más que nada no es una deidad, al contrario, es un ser que ha sido creado para ser dirigido con el propósito de ser bendecido por el Dios verdadero. Hay algunos que han levantado un altar de adoración aquí en al dinero, de manera que todos sus esfuerzos, toda su reverencia, toda su consagración y todo su servicio va a conducirte a ¿qué? A hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y de hecho, como he dicho en otras ocasiones, definitivamente Dios bendice la laboriosidad. De hecho, la Escritura nos establece la dignidad del trabajo. Pero lo que sí la iglesia, la Biblia no está de acuerdo es que el dinero se convierta en nuestro Dios. En que simplemente lo que es el medio para nosotros ganar nuestro sustento luego se convierta en el Dios que tiene lo mejor de nuestro tiempo y el Dios verdadero simplemente tome las migajas de nuestro tiempo. Eso no es lo que Dios quiere, porque entonces tenemos las prioridades invertidas.
Habíamos dicho en los pasados domingos que, como bien dice Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y habíamos dicho que el pasaje no está diciendo, mire, dejen de trabajar y quédense allí esperando las cosas. No, lo que está diciendo es que mientras trabajemos tengamos unas prioridades. Y reconocer que tanto nuestro trabajo como la salud que nos permite trabajar proviene de Dios. Y por lo tanto, la prioridad es Él. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura, de lo cual yo no me tengo que afanar, porque si aún los lirios del campo visten como visten, y aún los pajaritos tienen su alimento, ¿cómo Dios no nos dará todas las cosas a nosotros, hombres de poca fe? Así que hoy se ha levantado, hay adoradores de ellos mismos, hay adoradores del dinero, y hay personas que simplemente son adoradores de ¿qué? De la fama, y son adoradores de todas estas cosas. Así que mi postura y mi posición es la siguiente. O sea, aquí sería, no es si eres adorador, es que estás adorando. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, el verso 1 del capítulo 12, va dirigido a creyentes. Porque dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El término hermano se refiere a la familia de la fe. Es el aspecto teológico, o sea, la iglesia es la familia de la fe. Así que esta exhortación y esta petición va dirigida a creyentes. Es como cuando leemos Romanos capítulo 8, verso 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es un versículo para el pagano. Esto no es un versículo para aquel que niega creer en Dios. Esto no es para el ateo. Porque este versículo lo utilizan hasta personas que ni siquiera tienen ningún tipo de deseo de buscar de Dios. Y ellos dicen, no, pero todo obra para bien. Pero para ti no obra nada para bien. Al contrario, todo está obrando para llevarte al infierno. Porque esta promesa no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, amados por Dios, exclusivos para Dios, conforme al propósito de Dios. Así que esta exhortación y esa promesa es para ti y para mí, que hemos creído, pero no podemos compartirlas con otros que no creen. Es como, he visto cuando se ha hecho muy famoso, usted va a un cubículo de una oficina y usted ve que dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y qué bonito el Salmo 23. Y usted le pregunta, ¿a qué iglesia usted va? Y dice, no, ninguna. Ah, ok. ¿Y usted perteneció a alguna iglesia? No, a ninguna. Ok, pues entonces usted lee la Biblia con regularidad. No, tampoco, no. Entonces, ¿cómo usted está seguro que Dios le pastoreó a usted? Porque el texto lo que está diciendo no es que ese texto es un amuleto contra las cosas malas que te puedan pasar. Lo que está diciendo el texto es que de acuerdo a ese pasaje, tú eres posesión de Dios. Porque no es que Él sea tuyo, es que tú eres de Él. ¿Está bien? Vamos a transliterar el pasaje, vamos a ponerlo más contemporáneo. Estoy diciendo, Jehová es mi jefe. Por lo tanto, nada me faltará. Y usted sabe que un jefe es el que manda. En un pastoreo, en esa labor tan humilde pastoril, no son las ovejas las que mandan, es el pastor. Él es el que las dirige, las lleva, Entonces, lo que le quiero ilustrar con esto es que lo utilizan como si fuera una especie de mantra, de pensamiento. Dice, no, a mí no me va a pasar nada porque Jehová es mi pastor. Uy, nada malo, está malo. Pero la pregunta no es, primero, ¿tú eres oveja del Señor? ¿Tú le sigues? No, pues tú no es tu pastor. Él no lo es. O sea, ese pasaje es para los que son ovejas de Él. Así que por lo tanto estás usurpando ese mismo. No te toca. Así que esta misma exhortación que estamos hablando es para creyentes. Para creyentes. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, el lenguaje del apóstol Pablo es un lenguaje bien pastoral, bien compasivo, lleno de amor, pero al mismo tiempo con firmeza, en el cual él le solicita, él mismo reconoce que él está pidiendo a Dios que ellos, la iglesia de Roma, todos los que componen a este maravilloso grupo, se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que racional.
Y que no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí se están estableciendo, a mi juicio, dos ideas muy interesantes: adoración y transformación. La adoración a Dios, nosotros como hijos de Dios somos adoradores, definitivamente, como habíamos dicho al principio, pero al mismo tiempo esa adoración me transforma. O sea, adoro a Dios, pero al mismo tiempo esa adoración me transforma, porque nosotros no podemos dividir y separar al adorador del objeto de su adoración. O sea, nosotros en el cristianismo no somos como el paganismo, que simplemente le lleva al objeto de su deidad, o ya sean unas calabazas, o le lleve el fruto de su finca, o le lleve pescado, le lleve cosas, y ya pues cumplió con él, y él se siente, según ellos, esa divinidad se siente satisfecha, y yo vivo como yo quiera. O esa adoración o ese acto en sí mismo no afecta a mi vida. El mundo no ve cambio en mí. Lo único que sí saben es que yo cada día, cierto día, voy a mi deidad y le llevo presente para que él se sienta bien y no tenga coraje conmigo. ¿Verdad? Usted sabía que una gran mayoría de la gente que asiste a las iglesias tristemente asisten más por temor que por adoración. Dicen, bueno, si no voy a la iglesia me va a caer como un rayo encima. O si no voy a la iglesia las cosas me van a salir mal. Y ciertamente hay una bendición para seguir a Cristo, pero ¿sabes algo? Lo más que nos debe a nosotros impulsar el estar aquí en esta tarde y poder servir a Dios es nuestro amor que tenemos por Él. Porque ¿sabe algo? Porque si usted y yo tenemos la capacidad de amarlo a Él es porque nos amó primero. Y porque de Él y por Él son todas las cosas. Y que claro, y repito, entonces busco el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen que por añadidura. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿cómo podemos o cómo se da esta dinámica de esta transformación en la cual está estrechamente ligada a la adoración? Porque posterior a los versos que leímos, del verso 1 y 2, luego te habla acerca del servicio en la comunidad de fe, cuando habla de los dones y de que somos miembros unos por los otros. Dice que el amor sea sin fingimiento. Estoy leyendo en el verso 9 del capítulo 12. Dice que seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Dice que podamos compartir para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Debemos bendecir a los que nos bendicen y no maldigáis. Debemos gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran, de estar unánimes juntos, no solo asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión, no le paguemos a nadie mal por mal, y si es posible, en cuanto a nosotros, de tener paz con todo el mundo. Y dice en el verso 19, y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y a fin de cuentas no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo esto es maravilloso. Ahora, ¿cómo es esto posible? Porque yo sé que lo leí muy rápido, pero si lo analizamos cuidadosamente, cada una de estas cosas que hemos mencionado, sabemos que algunas son posiblemente más fáciles que otras de hacer. Especialmente la 19. No os venguéis a vosotros mismos. Cuando somos objeto de injusticia. Wow, qué difícil. Claro, a lo mejor esto dependerá de los temperamentos, de las diferentes experiencias, pero para algunos es más difícil que otros. No tomar la justicia en las manos cuando tú ves que parece que las cosas están corriendo muy lentas y da la impresión de que la maldad va a salirse con la ley. Y le voy a decir también otra que no es nada fácil, es cuando dice aquí en el verso 17, dice no pagues a nadie mal por mal. O sea, nuestra cultura y nuestra formación nos dice el que te lo haga mal, tú vas a hacer lo peor. Entonces, partiendo de que nos reconocemos pecadores y nos reconocemos que esto es difícil, ¿cómo entonces lo podemos lograr? Porque de acuerdo al apóstol Pablo, esto es imposible. Él no está hablando aquí de algo ideal, sino está diciendo que es posible.
Pues claro, ¿cómo es posible? De acuerdo a los versículos 1 y 2 del capítulo 12, que es lo que vamos a entrar más de lleno ahora. O sea, ¿cómo se da posible esta adoración y esta transformación de vida que nos permite glorificar a Dios a través de nuestras acciones y que podamos vivir en paz con los demás y podamos vivir en este mundo tan difícil? Porque yo reflexionaba con mis queridos hermanos Henry y su esposa de camino, que la verdad es que la maldad existe, ¿o no? Claro que la maldad existe. Hay personas que cometen maldad por ignorancia, pero eso yo le llamo, ¿verdad?, de gente que es ignorante, que hace algo porque no conoce. Pero sin embargo, les voy a decir algo, hay gente que es mala de verdad. ¿Y qué es lo que define una persona mala? Es cuando ese tipo de persona intencionalmente quiere sacarse un provecho o quiere hacer algún tipo de daño hacia tu persona y no tiene ningún tipo de escrúpulo ni conciencia de la acción que cometió. O sea, cuando dice, bueno, yo quiero tomar a esta persona y yo voy intencionalmente a hacer que pierda el trabajo. Simplemente porque no quiero que esté ahí. Y hace todo lo posible para que esa persona no tenga el trabajo y que lo despidan. Y no solamente eso, logra que lo despidan y luego no tiene ni remordimiento. Al contrario, se va a beber con los amigos a celebrar. Eso quiere decir que es una persona mala. ¿Por qué es malo? Porque no está pensando primeramente en el bien de esa persona, no está pensando en los daños colaterales, que es cómo él mantiene a su familia. Él simplemente está pensando en la satisfacción de que como él no le agrada a esa persona, pues vamos a hacerle daño. Hermanos, y tristemente vivimos un mundo lleno de maldad. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, hay personas que se adoran a sí mismos. El que se adora a sí mismo no tiene empatía hacia el otro. Lo demás simplemente son medios para él lograr lo que él quiere, pero no son para él bendecidos. El evangelio no es que yo veo a mi hermano y a mi prójimo como un medio para yo sacar ventaja, sino al contrario, para que ese hermano y ese prójimo sea bendecido por mí, para que glorifique a Dios. Eso es el evangelio. Mire qué cosa. Ahora usted me dirá, ¿y cómo va a ser esto posible? Porque yo reconozco que no es fácil. Bueno, no se me ponga triste, porque Jesucristo nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es el objeto de nuestra fe y Él es activo en nuestra salvación y en nuestra transformación. Lo primero, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿cómo llegamos a esta transformación que es algo progresivo y presente en todo momento? Primeramente, de acuerdo al apóstol Pablo, debemos tener en consideración la motivación. ¿Y cuál es la motivación de esa transformación? De acuerdo a Pablo, la gracia de Dios es la motivación. Porque miren lo que dice en el verso 12, dice, así que hermanos, os ruego. Miren qué petición y qué expresión tan hermosa de Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. O sea, él está apelando a la gracia de Dios. O sea, mis queridos hermanos, la motivación tanto del apóstol Pablo como la nuestra es la gracia de Dios. De hecho, esta semana hay momentos en que yo me pongo un poquito filósofo, ¿verdad? Y es porque uno se pone lógicamente, mi trabajo, mi desempeño tiene que ver con lidiar con personas. Y en lidiar de personas, el trabajo pastoral es lidiando continuamente con lo que es asuntos existenciales. El ser humano sufre. El ser humano se pregunta por qué y para qué las cosas. Eso es algo que yo estoy lidiando toda la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y uno de algo que realmente me llamó la atención fue una persona que se me acercó en uno de los centros y me dice, pastor, ¿habrá alguien realmente en el plano humano que puedan apreciar a uno no por lo que uno tiene, sino por lo que uno es? Y yo le dije a él, podría ser, pero no trates de buscarlos. Concéntrate en Jesucristo. Pueden estar, pueden aparecer, pero debido a la pecaminosidad del ser humano, parece casi imposible. Porque por lo regular nuestro sistema solamente la gente nos aprecia por la posición que tenemos o por el dinero que tenemos. ¿Verdad que sí? Usted se ha dado cuenta que cuando uno está buena, como decimos en buen boricua, tenemos una gran cantidad de amigos. Cuando entonces estamos tocando un poco de piso, como que los amigos no son tanto. Y dicen por ahí que uno se da cuenta quiénes son sus verdaderos amigos cuando no es que uno está en el tope, es cuando uno está en el piso. O sea, que
sencillamente dentro de un mundo donde solamente, tristemente, se puede lograr el aprecio a través de posesiones económicas o posiciones de influencia, definitivamente, y como me expresé ahí, la gracia de Dios viene a ser un refrigerio. Porque ¿qué es la gracia de Dios? Que Dios te ama a ti con mucho en el bolsillo o sin nada en él. Que Dios te ama con muchos títulos universitarios y sin ellos también. Porque Dios no hace acepción de personas. Que Dios te amó, te ama y te seguirá amando independientemente de dónde vengas o hayas venido, porque simplemente Dios nos ama a través de la fe en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Y estaremos en la presencia de Dios al mismo nivel que estuvieron los grandes hombres de Dios en la historia, como Abraham, Isaac, Jacob, como los apóstoles y como todos, porque estaremos en el reino de Dios como un solo pueblo. Porque para Dios no hay acepción de ¿qué? De personas. Entonces la motivación del apóstol Pablo dice: los ruego por la misericordia de Dios. O sea, él está recordándoles a ellos que la petición y el ruego que él va a expresar a continuación parte de ¿qué? De la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios no solamente me da paz con él a través de la fe, sino que la gracia de Dios me habilita para poder sobrevivir en este mundo que de gracia no tiene mucha. Al contrario, en este mundo abunda la desgracia. Óigame, no es ser negativo, es ser realista. Abunda la desgracia. Pero nosotros, usted y yo, estamos llamados a vivir por esa gracia. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Somos justificados por esa gracia de Dios. Él nos sostiene y Él nos amará eternamente y para siempre. Así que la motivación de una adoración, de una transformación, hermano, para nosotros los creyentes, esa gracia eficaz, esa gracia maravillosa, es la misericordia de Dios, que vio tu miseria, mi miseria, nuestra miseria, y sin embargo, en lugar de alejarse de nosotros, lo que hizo fue que se acercó más. Mientras más mísero el hombre, más cerca Dios está de él. Muy contrario al hombre con el hombre, porque mientras más mísero ve al hombre, más el hombre se aleja del hombre. Pero mientras más miseria está, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Así que la motivación es la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es luego de la motivación? La acción, la consagración. Dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, una vez que entendemos nuestra motivación, la gracia de Dios, como bien dijo el apóstol Pablo a los Corintios, sabiendo esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, que el amor de Cristo me constriñe pensando que si Él murió por mí, entonces yo he muerto con Él. Y si ahora vivo, vivo para vivir y agradarlo a Él. Entonces, aquí la exhortación de Pablo es a yo a consagrarme completamente mi ser a Él. De hecho, utilizó un lenguaje como si fuera del Antiguo Testamento, como de sacrificio. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, está hablando de algo dinámico, de algo real. Está hablando de que entregamos nuestra vida a Él. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a algo o a alguien, es porque confiamos en que el resultado de lo mismo no va a ser de mal para mí, ni va a ser de mal para ustedes. Se lo estamos entregando. Ahora mismo usted le entregó el cuerpo a esa silla. Nadie ha cuestionado si esa silla tiene la capacidad de sostener las libras que usted tiene. Ahora no mire las patas, ahora no se ponga a examinarlas. Ya la situación está hecha. Usted se sentó, es más, posiblemente se sentó casi abalanzándose encima de usted. Y usted jamás ni siquiera cuestionó si esas sillas tienen la capacidad de sostenerle. Usted confió. Usted confió no solamente en la buena construcción de la silla, pero le voy a decir más, su fe es que confió que nosotros mismos como iglesia no vamos a sentarlo en una silla que le vaya luego a hacer un daño a usted. Así que usted ejerció fe de muchas maneras aquí a diferentes personas. Cuando hablamos de confiar en Dios y entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, estamos reconociendo que entregándole a Dios todo nuestro ser, entregándole a Dios todo lo que nosotros somos, mis queridos hermanos, tenemos la total confianza de que Él nos ha de bendecir,
Dice que es nuestro culto que racional. O sea que aquí está involucrado no solamente el aspecto de la intención, sino el aspecto volitivo, de la voluntad. O sea, entregándonos racionalmente. O sea, esto es entender, comprender. Algunas personas, yo recuerdo que me han dicho, bueno, yo no voy a la iglesia porque ahí me lavan el cerebro. Yo voy a decir algo, el evangelio no lava el cerebro, lo que hace es que transforma corazones. Son las sectas los que lavan cerebro. Y que tristemente, dentro del cristianismo se hayan infiltrado algunos manipuladores, eso es lamentable. Pero todos aquellos que son fieles a las Sagradas Escrituras, que predican el testimonio de Dios, óigame, no están manipulando. Al contrario, los cambios que ocurren en tu vida y que han ocurrido en mi vida han venido de algo racional, de algo que apela a la razón, al intelecto y que ha bajado al corazón y se ha transformado en una vida para la gloria de Dios. Dios no lava solamente más que los pecados de la mente, de la gente. No lavamos cerebro, solo Cristo transforma los corazones. Así que la motivación para esa adoración, transformación es la gracia de Dios. Nuestra acción es la consagración. O sea, tú y yo nos presentamos como cuerpo vivo. Especialmente nosotros los que creemos en la fe reformada, porque muchas veces nos podemos ir al extremo y decir, bueno, es que yo soy pasivo, yo no hago nada, Dios lo hace todo. No, eso no es así. Aún dentro de la buena hermenéutica bíblica, nosotros creemos que si la gloria es de Dios, Dios opera el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero óigame, nosotros actuamos también. Actuamos, somos ecos. Aquellos que dicen posiblemente dentro de una fe reformada, no, es que yo me siento aquí y Él lo hace todo. Mire, sí, Él va a hacer todo. Él te va a disciplinar para que te muevas. ¿Por qué? Porque precisamente la gracia de Dios nos lleva a la acción. Es como dijo el apóstol Santiago en su epístola. Dice que si alguno dice que tiene fe, tiene que tener obras. Porque si dice que tiene fe y no se evidencia con las obras, su fe es ¿qué? Muerta. O sea, y algo muerto, pues lógicamente, usted sabe cuál es el antónimo, ¿qué? Vida. Si está muerto, pues no tiene vida. Entonces, ¿qué es una fe muerta? Es aquella que dice que cree, sin embargo no hace nada. Entonces, la fe que nos lleva a la consagración es una que ha sido puesta por Dios. Esa fe es un regalo de Dios, pero esa fe me impulsa a una acción y es que a esa consagración voluntaria, a esa consagración activa y dinámica, diciéndole a Dios, toma todo mi ser, para que tú te glorifiques en mi vida. Porque entonces, luego de haber visto la motivación y la acción, pasamos a lo que es el medio. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza? Y la exhortación es que renovemos nuestra mente. Dice aquí que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar la mente. De hecho, no es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza esta expresión de renovación. Él la utiliza en el epístola a los Efesios y también en el epístola a los Colosenses. Dice que debemos renovarnos continuamente, renovar en el espíritu de nuestra mente, dice en Efesios. También luego en Colosenses, cuando utiliza como la vida pecaminosa y las viejas mañas como algo, como si fuera una ropa, dice, despojados del viejo hombre que está viciado de malas costumbres y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios. O sea, que esa transformación y esa vida de adoración va con una renovación de la mente. Y mis queridos hermanos, la renovación de la mente primeramente va de acuerdo a la palabra de Dios. Usted y yo no podemos tener una renovación de mente de manera mística. Y le explico a qué me refiero a esto. Hay unas personas que simplemente están esperando que un místico profeta venga de un monte y lo lleven a una iglesia y él le ponga manos y como resultado de las manos que le ponga ese profeta, ya eso se resolvió todo. Ya tú piensas como Cristo, caminas como Cristo, olvídese. Y estamos, olvídese, completamente consagrados. Y le voy a decir algo, eso no solamente ha sido popular porque lo que es falso siempre tiene más ventaja que la verdad en cuanto a popularidad. Es que vivimos también en una sociedad que queremos conseguir lo que a otros le ha tomado años en un día. Si
Si usted y yo inventamos la verdadera pastilla que hace rebajar a la gente, que no son diuréticos, que rebaja a la gente y los haga tener una cinturita y tenga un six-pack en el estómago y todo sin hacer esfuerzo en 3 días, le aseguro que vamos a ser las personas más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere resultados de manera mágica. Por eso los timan también. Como también recibe los consejos, no, hágase rico en 2 semanas, o simplemente o consiga pareja en 1 semana, o consiga esto en un momento. Todo lo que queremos es rápido, consiga degrees o grado en 3 meses, haga esto. Inclusive en la disciplina que yo he practicado por tantos años, que es el taekwondo, yo he visto ofertas que dicen que en 1 año te garantizamos que el niño es cinturón negro. ¿Cómo es eso posible? Que lo que te tomaba 5 y 6 años de puro esfuerzo y de sudor, Él te garantiza que en 1 año. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero claro, la gente prefiere pagar por la mentira y ser anestesiado con la mentira que tener la verdad. Vaya y, por ejemplo, yo sigo con esta línea de las artes marciales, uno de estos ejercicios. Mire, ¿sabes cuál es la mejor manera de no ser exitoso en un negocio de ejercicio? Es diciendo la verdad a la gente. ¿Y cuál es la verdad? ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar a rebajar, pero esto conlleva que dejes de comer esto, aquello, lo otro, y que hagas ejercicio. Tienes que hacer esta cantidad de ejercicio en esta calidad de tiempo, y esto te va a doler, esto va a haber días que no te vas a querer levantar, pero sabes que luego de todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo, vas a tener resultados. Y le está diciendo la verdad. Y él va a decir, qué bien. Pero entonces el de la esquina le dijo, no, ¿sabes qué? Aquí es sin dolor, sin esfuerzo y sin sudor. Y yo te garantizo que vas a tener esta foto, te vas a ver como en esta foto, que fue una foto de Photoshop, donde lo pintaron y cierto arreglo, así te vas a ver. De verdad, pues yo voy ahí. Luego les mienten y no se dan los resultados, ¿y qué le va a decir la persona? No, eso es culpa tuya que no seguiste las instrucciones. Usted sabe que la consagración es algo que primeramente Dios nos hace santos posicionalmente delante de Él. Pero la madurez cristiana toma tiempo. Toma tiempo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Toma tiempo y mucha disciplina. Renovación de la mente. La renovación de la mente viene como resultado del estudio de la palabra de Dios. La renovación de la mente viene como resultado de nosotros ser confrontados con la verdad de Dios, que esa verdad de Dios comienza a calar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y entonces, y solo entonces, podemos crecer. Pero como hay personas cristianas que hoy día dicen, no, es que sí, se creen muy sabios, sin embargo su dieta bíblica es de apenas 2 o 3 versículos al mes. Es imposible. De la manera que es imposible mantenerse saludable con comer solamente un día al mes. Es imposible tener una salud espiritual. Es imposible poder tener una madurez espiritual si nosotros mismos nos enajenamos de la palabra de Dios y de los medios que nos concede para que aprendamos la misma. Renovación de la mente, de acuerdo al apóstol Pablo, nos va a permitir no solamente crecer espiritualmente, sino que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa consagración nos lleva a conocer a Dios tal y como es conocer su voluntad, es anhelar su voluntad. Es como dijo el salmista, yo amo tu ley, yo amo tus caminos, pero todo esto viene por una saturación de la palabra de Dios en la mente y en el corazón. La misma Biblia dice que el hombre actúa de acuerdo a lo que tiene en la mente, y usted lo sabe. Tal cual es en su mente, así el individuo es. Alguien te puede decir lo que sea con palabras, lo único que tú tienes que hacer para saber si es verdad es observarlo. Un hombre se le pasa acercar a una mujer y decirle, yo te amo más que, y si fuera por mí te traía todas las estrellas del universo. Eso es bien bonito. Hay personas que son labiosos, que tienen tremenda retórica y usan una gran poesía. No le creas hasta que no te traiga ni siquiera una estrellita de esas que venden en los parisinos. No le creas. Te prometen el mundo, te prometen el universo, te dicen que te van a ser leales y todo esto. Claro, muy bien, muy bonito, fantástico. Escuchaste, luego observa.
El mismo Jesucristo dijo que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. Y Él le dijo, nunca os conocí, hacedores de qué, de maldad. No estoy diciendo los que hablaron maldad, no, hacedores. Porque muchos llaman y hablan del Señor, pero sin embargo sus vidas no evidencian. ¿Por qué? Porque su vida no ha sido llevada como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque a fin de cuentas no se han convertido genuinamente y mucho menos pues han renovado su mente. La renovación de la mente viene a través de la palabra de Dios. No solamente es el estudio de la teología académica, es más que eso. Es ver la palabra de Dios como aquello que me confronta, que me educa, que me levanta. Debemos vernos a nosotros mismos cuando nos acercamos a la Biblia como si no hubiéramos vivido y necesitamos que todo lo que somos nos lo instruya a Él. Ciertamente, mis queridos hermanos, hemos sido criados y hemos sido levantados en diferentes contextos, en diferentes aspectos éticos, en diferentes valores, pero cuando estamos en Cristo hemos de ir ante Él en oración y dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente. ¿Para qué? Para que no solamente comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios, y voy terminando, ¿saben cómo la describe Pablo? Agradable y perfecta. Muchos han dicho, bueno, yo estoy en la fe, pero yo todavía no he visto nada agradable y perfecto. La pregunta entonces puede ser, a la contestación puede ser dos. Primero, puede ser que estés en el lugar equivocado o tú no te has entregado genuinamente a Cristo. Porque si tú te has entregado a Cristo y te has dado humildemente a la enseñanza de la palabra y te has dejado que Dios comience a moldear tu vida, dudo mucho que no te puedas encontrar con ese Dios que es agradable y que es perfecto. Con esa voluntad de Dios que es buena. La voluntad de Dios para ti, para mí es buena, es de hacernos bien. Es de bendecirnos, es de que podamos gozarnos en la esperanza, que podamos soportar la tribulación, es que podamos ser de bendición a los que nos persiguen, que podamos compartir para las necesidades de los santos, es que podamos, a fin de cuentas, como cierra el capítulo 12 de Romanos, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sin Cristo, le digo, esto es imposible. Con Cristo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora culmino con esto. ¿Cómo se da este ejercicio? Este ejercicio de comprobar la buena voluntad de Dios y de sacrificarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, comienza primeramente con un deseo genuino que el Espíritu Santo impartido en nuestra alma de agradarle a Él. Porque esta exhortación, como dije al principio, va a los hermanos en Cristo. No va para aquellos que son hostiles a Cristo, que no quieren saber de Cristo. La adoración y la transformación van de la mano. Los adoradores de Dios son transformados por Dios. Son transformados. Nosotros no somos adoradores en el simple hecho de llevar una ofrenda, llevar un servicio a Él y luego desconectarnos. No. Dios nos dice que aún nuestra ofrenda y nuestro servicio es para la gloria de Él. Hay una satisfacción no por el temor y horror hacia Dios, sino por el amor que tenemos hacia Él. Porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor y Padre, yo te doy gracias en esta hermosa tarde.